Pues vamos a dar inicio al culto de esta mañana, este culto que gracias al Señor podemos volver a hacer de una forma presencial. Y me gustaría que iniciáramos el culto con una lectura que es la base del cántico que vamos a cantar en primer lugar esta mañana. Vamos a cantar el cántico 3, que lo conocemos aquí como Aclamad a Jehová, habitantes de toda la tierra. Voy a leer los primeros versículos del Salmo 66 en el cual está basado este cántico. Dice así, lo estoy leyendo en la Nueva Versión Internacional, dice: Aclamad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Cantad salmos a su glorioso nombre. Rendidle gloriosas alabanzas. Decidle a Dios cuán impotentes son tus obras. Es tan grande tu poder que tus enemigos mismos se rinden ante ti. Toda la tierra se postra en tu presencia y te cantan salmos a tu nombre. Venid y ved las proezas de Dios, sus obras portentosas en nuestro favor. Convirtió el mar en tierra seca y el pueblo cruzó el río a pie. Regocijémonos en él. Con su poder gobierna eternamente, sus ojos vigilan las naciones, que no se levanten contra él los rebeldes. Y este cántico nos muestra que el pueblo de Dios en el Antiguo Testamento tenía razones para glorificar a Dios. Habían visto sus grandes obras y pone el ejemplo de que cuando cruzaron el Mar Rojo, Dios había convertido esas aguas en tierra seca para que ellos pudiesen salir de ahí y liberarse de la esclavitud de los egipcios. Y nosotros como cristianos también podemos o debemos alabar al Señor porque también ha hecho grandes cosas en nuestra vida. Y el mayor de ellos es la salvación. Aunque no tuviésemos nada más, tendríamos que seguir glorificando a Dios porque nos ha rescatado del poder del pecado. Así que teniendo eso en cuenta, vamos a ponernos en pie, vamos a cantar el cántico número 8. Y voy a pedir a Paqui si quiere comenzar con la primera oración esta mañana. Pues gracias, Paqui, podéis ir sentando.
Y antes de seguir alabando al Señor de una forma cantada, solo quiero compartir con vosotros los anuncios para que estemos al día de las actividades de la Iglesia. Son los cultos habituales esta semana, no hay ningún cambio. Hay el culto de oración a las 7 de la tarde por Zoom el viernes. Y os animamos a todos los que podáis a que entréis y pasemos ese tiempo siguiendo con nuestros estudios y orando los unos para con los otros. Los jóvenes siguen con sus actividades también el sábado que viene a las 7 de la tarde por Zoom y obviamente, como es habitual, Dios mediante, pues tendremos el culto presencial a las 11:30 aquí. Seguimos también con los grupos que creemos. Algunos ya habéis recibido una convocatoria para esta semana. Quizás algunos de los otros grupos también irán haciendo. Estamos ya en la tercera unidad hablando de la inspiración bíblica. Así que si no habéis recibido esa convocatoria, pues posiblemente durante esta semana o la siguiente la recibiréis. Sigamos orando por estas actividades y participando en ellas en la medida que podamos. Y recordad, esto ya lo anunciamos la semana pasada, ¿vale? Y lo anunciamos para que invitemos y que oremos. El día 16 de... ¿lo digo bien? Sí. 16 de mayo, sí, lo digo bien. El día 16 de mayo, domingo 16 de mayo. Así que de aquí a 2 domingos, por Zoom, a las 7 de la tarde, vamos a tener una conferencia a cargo de Lidia, que lo tengo apuntado aquí, herramientas ante la fatiga pandémica, ¿vale? Y dijimos la semana pasada que no solamente es una conferencia para nosotros, es una conferencia también evangelístico, ¿vale? O evangelística. Así que tened en vuestros corazones personas que quizás podáis invitar y orando al Señor durante estas semanas que el Señor os dé la oportunidad para invitar a estas personas y que toque los corazones de esas personas para que puedan venir, ¿vale? Así que tenemos 2 semanas para esto, ¿vale? Domingo 16 de mayo a las 7 de la tarde por Zoom. No lo vamos a hacer presencial, aún no vamos a ir viendo cómo van las cosas y después de verano ya iremos decidiendo las cosas que se pueden hacer presenciales y no, pero en estos momentos aún no vamos a hacer estas cosas presenciales, ¿vale? Será por Zoom y ya se os enviará el enlace en la próxima semana seguramente, ¿vale? Así que tengamos estas actividades en mente y oremos, sobre todo por esa actividad del 16 de mayo, que sea de bendición tanto para nosotros, pero sobre todo para aquellos que vayamos invitando, ¿vale? Vamos entonces a pasar a cantar algunos cánticos más de alabanza al Señor. Vamos a cantar en primer lugar, podéis quedaros sentados, vamos a cantar en primer lugar el cántico número 118. Es un cántico bonito, un cántico quizás no cantamos tan a menudo, pero habla de lo que el Señor puede hacer por nosotros, ¿vale? Algunas veces pensamos, es que... Reus, mi trabajo, mi familia, es tanto trabajo, somos tan pocos, ¿cómo vamos a llevar el mensaje a tanta gente? Pues dice, una espurna pot fer encendre un gran foc i tot el que hi ha a prop comença a cremar-se. Així és amb l'amor de Déu. Quan el tens dins del teu cor, tu pots cantar d'aquest amor, pots donar-lo a tothom. Y es que por la obra del trabajo que Dios está haciendo en nosotros, si permitimos que Él vaya trabajando, brillando, pues podemos ser esa luz que ilumina, no nosotros, porque no es la luz nuestra, es Dios viviendo en nosotros, pero que ilumina nuestra ciudad, nuestro hogar, nuestro lugar de trabajo. Así que vamos a cantar este cántico número 118. Encendre un gran foc i tot
vamos a seguir cantando el cántico 69. Cuando cantamos este cántico, me acuerdo del hogar de ancianos, les encantaba este cántico, porque daban palmas. Pero lo importante de este cántico no son las palmas, ¿vale? Es bonito poder dar las palmas en este cántico, pero lo importante es el mensaje. Tú eres mi roca fuerte, tú eres mi roca firme. Tú eres mi roca y mi Dios. Y va a ser un poquito el tema que vamos a estar hablando hoy, de esa fidelidad del Señor, de ese poder del Señor que nos ayuda en esos momentos difíciles. Así que vamos a cantar este cántico 69. A seguir alabando a nuestro Dios, cantando el cántico 63, un cántico que conocemos bien, pero a que lo cantemos bien nos cuesta vivirlo. Y reconocemos lo que somos. Sé que soy nada y del polvo nací. El problema es que los seres humanos muchas veces pensamos que somos mucho más de lo que somos. Pero cuando reconocemos quiénes somos nosotros y quién es Dios, entonces decimos, pero tú me amas y moriste por mí. Ante la cruz solo puedes clamar, soy de ti. Es que, Señor, ¿por qué, Dios tan todopoderoso, moriste por mí? No lo puedo comprender. Pero como digo, es un cántico que conocemos bien, pero por nuestro orgullo y arrogancia humana muchas veces pensamos que somos mucho más y que nos hemos ganado esa salvación. Pero cuando nos presentamos ante Dios y reconocemos lo que somos realmente, decimos, Señor, ¿por qué hiciste eso? Pues vamos a cantar este cántico 63. For me.
Pues como digo, vamos a tener un tiempo de oración un poquito diferente hoy. Ya conocemos los temas generales, no los voy a repetir, pero Matthew, si puedes poner las diapositivas. Los que vinisteis el viernes, ya sabéis, esto ya lo hicimos el viernes, pero lo quiero compartir con toda la iglesia. Si os acordáis de los 4, y esto ya lo expliqué el viernes, justo antes de la pandemia, pues hicimos unos meses antes de la pandemia, hicimos el campamento y presentamos esa visión o los 4 pilares de la visión de la iglesia. En el campamento trabajamos culto y adoración y vimos lo que significaba culto, que es servicio, entrega al Señor cada día, no es venir aquí el domingo y ya está, no, es entrega. Y adoración, que vimos que era reconocer quién es el Señor, reconocer quién es Él y quiénes somos nosotros, ¿vale? Así que si gente viene aquí, encontrará gente que reconoce que Dios es superior, es nuestro Rey, es nuestro Señor y que tenemos una vida de servicio a Él. También hablamos de conocimiento y crecimiento. Todos estos 4 pilares se basan en una relación con el Señor, ¿vale? No podemos hacer ninguna de estas 4 cosas si no estamos en una relación íntima con el Señor. No lo intentemos, fracasaremos. Pero para profundizar en esa relación, hemos de conocer mejor al Señor, crecer en ese trabajo que el Señor quiere hacer para con cada uno de nosotros. Y una de las cosas que hemos lanzado para ayudar a eso es en los grupos que creemos, para conocer mejor exactamente lo que creemos. También hemos estado trabajando en la comunión. Obviamente con la pandemia ha sido más difícil hacer actividades y diferentes cosas que hacíamos antes, pero aún así, gracias a las nuevas tecnologías, hemos podido mantener esa comunión. He estado predicando bastante, si os dais cuenta, en Filipenses y en Tesalonicenses, acerca de preocuparnos los unos por los otros, orar los unos para con los otros, también es importante. Obviamente esa comunión se basa en una comunión con el Señor. Pero lo que queremos ir trabajando también es la evangelización. Y lo que estaba explicando, que era la 4ª cosa de la visión que presentamos en su día, lo que queremos hacer como iglesia es trabajar más la evangelización. Y lo que expliqué el viernes es que muchas veces pensamos la evangelización es hacer un gran evento en la iglesia. Y eso puede ser evangelización, ¿vale? Pero no hay que comenzar por ahí. La evangelización también es tener prioridad en nuestras oraciones acerca de la evangelización. Y queremos comenzar por ahí. Que como iglesia estemos al menos orando que el Señor nos utilice en nuestros trabajos o allá donde nos ponga para compartir la palabra. Y luego el Señor ya nos dirigirá lo que debemos hacer como iglesia y como individuos. Pero vamos a comenzar a hacer la casa, como decía siempre mi suegra, me dice, no comencéis la casa por el tejado. No comencemos la casa por el tejado. Comencemos a orar y pedirle al Señor, Señor, utilízanos. Y la utilización puede ser sencillamente orando, apoyando, o diferentes actividades que el Señor nos puede pedir. Entonces, rápidamente, y por esto vamos a orar esta mañana. ¿Puedes pasar, Matthew, por favor? Puse este versículo el viernes, pero cuando venga el Espíritu Santo sobre vosotros recibiréis poder y seréis mis testigos tanto en Jerusalén como en toda Judea y Samaria y hasta los fines de la tierra. Y vimos que este versículo comienza... son de las últimas palabras que Jesús dijo a sus discípulos antes de ir al cielo, pero está diciendo, no os quedéis en Jerusalén, ¿vale? El mensaje comenzad por Jerusalén, donde vivís, pero después salid de Jerusalén, id por Judea y Samaria, que eran las provincias que estaban alrededor. Pero no os quedéis ahí, llevadlo hasta hasta los confines de la tierra. Entonces, pasamos y el viernes comenzamos a decir que hagamos un compromiso, como cada individuo de la iglesia, de orar por una persona que el Señor ha puesto al lado nuestro. Puede ser un familiar, puede ser un compañero de trabajo, puede ser un amigo, puede ser, pero esa persona que el Señor ha puesto a tu lado cada día, familiar, compañero de trabajo, compañero de instituto, pero que asumamos esa responsabilidad de que yo voy a orar por esta persona, cada día en mis oraciones. Que el Señor me utilice, bien. Si utiliza a otra persona, bien. Pero que yo me comprometo a orar por esta persona. Entonces, me gustaría invitar a todos a que penséis en una persona que el Señor ha puesto al lado vuestro y que a partir de hoy toméis esa responsabilidad de decir, yo voy a orar por esta
persona. Si el Señor no, si dices, es que no sé quién, pues pídele al Señor, Señor, muéstrame por quién debo orar. Y el Señor ya os mostrará. ¿Vale? Ese es el primer compromiso que cogimos el viernes. El segundo compromiso, atrás, porque después de Jerusalén dice, y seréis mis testigos tanto en Judea como en Samaria. Dijimos que eso es ya, saliendo un poquito de Jerusalén, el mensaje no se tiene que quedar solamente ahí. El Señor nos puede utilizar para llevar el mensaje un poquito más allá. Y vimos que Judea y Samaria son las provincias alrededor de Jerusalén. Pues ahora sí que puedes pasar, Matthew. Debemos orar por Reus y sus alrededores. Aquí pusimos una imagen de Google Maps con todas las iglesias que hay en Reus. Pues que nos comprometamos a orar que el Señor utilice su pueblo de Reus, sea donde sea. Él sabe quién es su pueblo. No solamente estamos, gracias Señor que no solo estamos aquí, porque si tenemos que evangelizar Reus, los 30 o 40 que estamos aquí, tenemos un trabajo. Pero gracias Señor porque hay más pueblo tuyo aquí en Reus. Pues vamos a orar para Reus, que el Señor utilice, en primer lugar a nosotros, obviamente, oremos que el Señor nos utilice, pero viene del Evangelio. Que nadie en Reus pueda decir, ay, es que yo nunca he escuchado de esto. Que nadie tenga esa excusa. Comencemos a orar por eso. Que el Señor nos utilice a nosotros y a todo su pueblo aquí en Reus para llevar el mensaje a Reus. Pero dijimos que hay a los alrededores también. Y puedes pasar, Matthew. Puse una segunda página. Aquí no se ve tan bien, se vería mejor en... puedo acercarme aquí, que somos de la misma burbuja familiar. Este es un mapa, no se ve bien, pero es un mapa de Cataluña, ¿vale? O al menos de la parte sur de Cataluña. Y hay varios puntos, ¿vale? Los puntos rojos son pueblos y ciudades en Cataluña, o en Tarragona en este caso, de más de 5.000 habitantes que no tienen iglesia evangélica. Mont-roig del Camp no está muy lejos de nosotros. La Selva del Camp no está lejos de nosotros. Ruidoms, coge la carretera y estás ahí en 5. Es que podemos ir andando hasta Ruidoms, no hace falta ni coger el coche. Pues oremos. Yo no sé si el Señor querrá utilizar a alguien de aquí para llevar el Evangelio a Ruidoms o Monrochos, a Selva. No lo sé, pero al menos comencemos a orar. Cojamos ese compromiso y decir, Señor, lleva el Evangelio, no solamente a Reus, pero a estos pueblos de alrededor. Y cojamos el compromiso de orar por eso. Y por último, sitios más lejanos, porque dice, no solamente Jerusalén, no solamente Judea y Samaria, y seréis mis testigos hasta los confines de la tierra. Y claro, podemos orar por todo el mundo. Y no pasa nada. Pero uno de los sitios que más necesita la evangelización en estos momentos no es África, no es Latinoamérica, no es Asia, es Europa. ¿Puedes poner el mapa siguiente? Este es un mapa de los puntos de misión de la Federación. Nosotros pertenecemos a la Federación de Iglesias Evangélicas Independientes de España y esto es los puntos de misión que tienen ellos, ¿vale? Donde han ido abriendo iglesias. Aquí están todas las iglesias de la Federación, ¿vale? Pero en rojo están los que la Federación ha abierto puntos de misión en ciudades, que no tienen iglesia. Pues lo que estábamos orando el viernes es que oremos, podemos orar por todo, ¿eh? Cuando dice hasta los fines de la tierra, podemos orar por África, Latinoamérica, podemos orar por todo, pero también podemos orar por España. España tiene muchos pueblos que no tienen iglesia. Y los que tienen problemas graves de encontrar misioneros y pastores. Cuando se están jubilando los pastores, no hay gente que lo está acogiendo, el relevo. Pues tengamos el compromiso de orar por la evangelización. No solamente en estos sitios, he puesto estos sitios para que veamos el trabajo que está haciendo, pero que el evangelio llegue a todos los rincones de España. Sobre todo que el Señor despierte interés en llevar el evangelio. Y lo dije el viernes, uno de los grandes problemas es que en estos momentos la mayoría de las personas que están llevando esas misiones no son personas que han vivido en España. Estamos teniendo que traer pastores y misioneros de Latinoamérica. No pasa nada. Pero qué triste que después de tantos años que Europa ha estado enviando misioneros a otras partes del mundo, ahora esas otras partes del mundo tienen que enviar los misioneros a Europa. Oremos por eso, que el Señor despierte interés en que el Evangelio llegue a todos los pueblos de España. Y que oremos que levante personas.
Y cuando oremos que levante personas, que estemos dispuestos nosotros a que el Señor te diga, pues vas a ir tú. Es muy fácil orar para que vaya otra persona. Pero también tenemos que tener en cuenta que el Señor puede decir, pues ¿sabes qué, Jeremías? Vas a ser tú. No, eso me... Pues vas a ir tú. Pues eso es un compromiso que me gustaría que tuviésemos como iglesia. Y como dije el viernes, no solo quiero que la gente ore es hoy o el viernes, sino como iglesia tengamos el compromiso como individuos y en nuestros cultos de orar por esto. Por esa persona que escogemos. Por Reus y sus alrededores. Y por España u otro sitio, si el Señor pone en vuestro corazón, no, es que yo vengo del Reino Unido, yo quiero orar por el Reino Unido, no pasa nada. Pero que tengamos eso en nuestras oraciones. Que no cada día vayamos al Señor y digamos, Señor, ayúdame a aprobar el examen, ayúdame a vender más, ayúdame en esta situación. Que podemos hacerlo, pero que también estemos orando por esto. Así que vamos a comenzar ahora, vamos a pasar unos 10 minutos donde podemos orar por este tema de la evangelización y que lo tengamos en nuestra mente siempre. Como digo, oraciones libres y cuando después de unos 10 minutos yo acabaré con la última oración. Pues Padre, en primer lugar te quiero pedir perdón. Perdóname, Padre, porque tantas veces voy corriendo a ti para pedirte cosas, para pedirte ayuda, y tan pocas veces voy a ti y te digo, Señor, que tu evangelio llene mi ciudad, mi trabajo, mi familia. Perdóname, Padre, porque no hago ni lo más básico, es orar. Y te pedimos, Padre, que nos ayudes como iglesia a no estar centrados tanto en nosotros mismos, sino centrados en esa obra que tú nos has pedido. Gracias porque tienes pueblo aquí en Reus. Y úsanos a todos, comenzando aquí, Señor, en primer lugar nosotros, orando por nosotros mismos, pero usa a todo tu pueblo, para que Reus esté lleno de tu evangelio, que nadie tenga excusa de que nunca ha escuchado el evangelio. Ayúdanos, Señor, a orar por esas personas que están a nuestro lado también. Perdónanos, Padre, cuando estamos al lado de alguien todos los días y estamos hablando de política, fútbol, de trabajo, lo que sea, pero nunca hablamos de ti. Úsanos, danos esas oportunidades, Señor. Danos sabiduría para saber usar las palabras de una forma correcta. También por los pueblos que están a nuestro alrededor. Comenzamos orando y, Señor, tú ya harás, porque la obra es tuya, no es nuestra. Y si nos quieres usar a nosotros, nos usarás. Y si quieres usar a otros, usarás a otros. Pero que tengamos ese compromiso, al menos, de orar y orar expectantes a lo que tú nos dices. Y también te pedimos por España y por Europa, Padre. Perdónanos porque como iglesia no hemos estado haciendo lo que tendríamos que hacer. Perdónanos, Padre, porque hemos estado metidos en nuestras cosas. Y ahora vemos que no hay obreros, no hay iglesias en muchos pueblos y tienen que venir de afuera a cumplir el trabajo que nos has mandado a los que vivimos aquí. Ayúdanos, Padre, a despertarnos y a llevar tu palabra allá donde tú quieres que lo llevemos. Te lo pedimos en tu nombre, Padre, que tú nos des las fuerzas para que esto no sea una oración de 10-15 minutos en este culto o en el culto del viernes, sino que sea un compromiso por cada uno de nosotros de orar por esa persona que has puesto a nuestro lado, de orar por nuestra ciudad y sus alrededores y orar por este país. Pues todo esto lo pedimos en tu nombre. Amén. Pues vamos a abrir nuestras Biblias. Vamos a abrir nuestras Biblias en el capítulo más fácil de encontrar, Génesis capítulo 1, ¿vale? Está al principio de la Biblia, es muy fácil encontrarlo, ¿vale? Porque durante las próximas semanas me gustaría estudiar algunas cosas
que vemos en los primeros 11 capítulos del primer libro de la Biblia. Si quisiésemos resumir la Biblia, podríamos decir que es la historia de la salvación. Ese es el objetivo de la Biblia, es la historia de la salvación. Si vamos a Génesis capítulo 12 y los primeros 3 versículos, leemos lo siguiente. El Señor le dijo a Abraham, deja tu tierra, tus parientes y la casa de tu padre, y vete a la tierra que te mostraré. Haré de ti una nación grande y te bendeciré. Haré famoso tu nombre y serás una bendición. Bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. Por medio de ti serán bendecidas todas las familias de la tierra. Génesis capítulo 12 es el inicio de la historia de la salvación. Esta promesa que vemos aquí es el hilo conductor que une el resto de la Biblia. Porque Dios coge a Abraham y dice, Abraham, te voy a convertir en una gran nación, porque Abraham es el padre de los israelitas. De Abraham vienen los israelitas. Pero lo importante de esta promesa no es que Abraham iba a ser padre de los israelitas, sino que de Israel, de sus descendientes, vendría Jesús, el Mesías. Él que iba a solucionar el problema del pecado, muriendo en la cruz, pagando nuestra deuda, limpiándonos de pecado y restableciendo la relación con Dios. La Biblia, a partir de aquí, tiene muchos diferentes tipos de historia. Tiene historia, tiene poesías, tiene profecías, pero el hilo que los une todo es que todo va apuntando a que va a venir Jesús a solucionar el problema del pecado. Pero claro, antes del capítulo 12, vienen 11 capítulos anteriores. Y esto es donde vamos a estar las próximas semanas. Y esta sección de la Biblia, estos primeros 11 capítulos, se conocen muy bien, tanto por los que estamos o nos hemos criado en la iglesia, como personas que quizás nunca han pisado una iglesia y nunca han leído la Biblia. Tienen algunas de las historias más conocidas de la Biblia. Explican la creación, cómo Dios creó todo. Explican cómo la cosa se torció, de que esa creación perfecta acabó entrando el pecado por esa rebelión de Adán y Eva cuando comieron el fruto prohibido. Tenemos la historia de Caín y Abel, esos primeros hermanos, y lo que pasó ahí. Tenemos la historia de Noé en el arca y el diluvio. Y tenemos la historia de la Torre de Babel. Historias que conocemos bien, porque vamos a ser realistas. Son historias, los que nos hemos criado en la iglesia, son historias perfectas para la escuela dominical. Los que sois profesores de escuela dominical, estáis seguros que habéis usado material de estos primeros capítulos, porque son historias visuales que le gustan a los niños. Pero incluso las personas que no han leído la Biblia, no han entrado en una iglesia, ha habido películas de algunas de estas historias. Por eso la gente lo conoce. Ahora, vamos a ser realistas. Dios no permitió que estas historias entrasen en la Biblia solamente para que nuestros niños tuviesen algo interesante para estudiar en la escuela dominical. ¿Vale? No está diciendo, es que, claro, los niños de la escuela dominical, estudiar Efesios y toda la doctrina es un poquito complicado. Vamos a meter una historia de una torre y que se cae y todo eso y... No. Obviamente eso no. Tampoco lo hizo para que los directores de Hollywood tuviesen unas ideas para unas películas y de esa forma incluso gente que no viniese a la iglesia conocería algunas historias de la Biblia. No. Estos capítulos son capítulos fundamentales. ¿Por qué? Nos explican varias cosas antes del inicio, digamos, formal de la historia de la salvación. Nos explican por qué este mundo no es perfecto. Y creo que el más optimista de los seres humanos reconocerá que el mundo no es perfecto, que hay problemas en el mundo. Lo llamamos maldad, pecado, errores, lo llaman otros, pero todos reconocerán que el mundo no es perfecto. Pues estos primeros 11 capítulos nos explican el porqué de esto. También nos explican por qué el ser humano necesita esa salvación que hemos leído en Génesis capítulo 12. ¿Por qué el ser humano necesita aceptar lo que Jesús hizo en la cruz?
Y una cosa que muestra perfectamente estos capítulos, y espero que se vea en los siguientes estudios, es que la solución a los problemas de este mundo no es que si nos esforzamos a ser buenos los seres humanos, si hacemos mucha educación, mucha pedagogía, el mundo llegará a ser un sitio mejor. Porque estos capítulos demuestran de una forma gráfica que una sociedad que da la espalda a Dios va de mal en peor. Pero como digo, ya llegaremos a eso. Vamos a comenzar con el capítulo 1. El capítulo que explica cómo llegó a existir lo que nosotros conocemos como la creación. Génesis capítulo 1, como digo, vamos a centrarnos, aunque hay dos historias de la creación, ¿eh? Algunas veces no nos damos cuenta, pero Génesis 1 y Génesis 2 relatan la creación desde dos perspectivas diferentes, pero para entender bien la creación hay que leer bien las dos historias, no solamente quedarnos con Génesis capítulo 1. Pero Génesis capítulo 1 es donde vamos a estar hoy. Y hay mucho debate de Génesis capítulo 1, incluso entre los cristianos. Podéis ir a páginas de YouTube, páginas web, seguramente algunos lo habéis visto, y hay debate entre cristianos acerca de cómo hemos de entender estos relatos. ¿Hemos de entenderlo de una forma literal? ¿O es válido que podamos entender que hay cierto simbolismo dentro de este relato? ¿Qué quiero decir con esto? Pues pongo dos ejemplos que causan debates entre cristianos. La Biblia dice que Dios creó los cielos y la tierra en 6 días y descansó el séptimo. Y hay debate entre si día significa, hay que tomarlo de una forma literal, de 24 horas, así que Dios creó los cielos y la tierra en 6 días de 24 horas, o otros dicen, no, se puede entender que la palabra día significa no un periodo de 24 horas, sino un periodo de tiempo, y ese periodo de tiempo puede ser millones de años. Así que puede ser que Dios creó todo en miles y millones de años. Hay el debate acerca de esto. También hay el debate acerca de la palabra especie. Cuando dice Génesis capítulo 1, Dios creó los plantas y los animales según su especie, ¿cómo hemos de entender la palabra especie? ¿Lo tenemos que entender como lo entendemos los seres humanos modernos? Gato, perro, caballo, lagartija, lo que sea. O hay algunos que dicen, no, especie significa un conjunto. Y puede significar mamíferos. Así que algunos dicen, podemos entender que ha habido cierta evolución desde la creación. Y aunque estos debates pueden en ciertos momentos ser interesantes, creo que son debates estériles. Porque la razón por la cual Dios escribió Génesis capítulo 1 no es para que los seres humanos, o mejor dicho, los cristianos, estemos debatiendo si el mundo tiene 6.000 años de antigüedad o 4.000 millones de años de antigüedad. No, es un debate estéril, puede ser interesante, pero que yo convenza a alguien que días son 24 horas o es un periodo de tiempo mucho más extenso, eso no le va a cambiar la vida. Los primeros lectores no estaban ahí debatiendo acerca de estos matices que tanta importancia damos hoy en día, sino leyeron y conocieron cómo es Dios de verdad. Y eso es lo que vemos en Génesis capítulo 1. Y eso es lo que debemos centrarnos como iglesia, a predicar lo que significa, cómo es Dios, quién es Dios, qué tipo de relación quiere, porque eso sí que cambia la vida a las personas. Pero vamos a entrar. Vamos a ver el día 1 hoy. No os preocupéis, no voy a hacer los días en estudios separados porque lo que estamos viendo hoy es correcto no solamente para el día 1, sino se repite en los otros días. Pero podríamos entrar en muchos matices y no, por amor al tiempo, no voy a entrar en muchos matices esta mañana. Pero vamos a leer los primeros 5 versículos de Génesis. Dice así: Dios en el principio creó los cielos y la tierra. La tierra era un caos total. Las tinieblas cubrían el abismo y el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas. Y dijo Dios, que exista la luz. Y la luz llegó a existir. Dios consideró que la luz era buena y la separó de las tinieblas.
A la luz la llamó día y a las tinieblas noche. Y vino la noche y llegó la mañana y ese fue el primer día. Como digo, podríamos entrar en muchos matices en estos versículos, pero mi intención no es hacer un estudio en profundidad de todos los versículos, ¿vale? Quizás en otro momento lo podríamos hacer, pero no es mi intención hoy. Me gustaría resaltar dos cosas de estos versículos que se repiten en los otros días de la creación y qué aplicación tiene para nosotros hoy en día. En primer lugar, la primera cosa que vemos en estos versículos es que Dios lo creó todo. Y eso muestra su poder. Génesis 1:1. Dios en el principio creó los cielos y la tierra. Cuando dice cielos y tierra, significa todo. No hay nada que exista que no haya sido creado por Dios. Ahora, es verdad que tenemos que entender bien. Cuando dice Dios en el principio, esto no significa que antes de ese principio no existiera nada. Existía Dios. Dios es eterno. Existía Dios en la Trinidad. Existió Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Juan capítulo 17 y el versículo 24, Jesús dice lo siguiente en una oración. Padre, quiero que los que me has dado estén conmigo donde yo estoy. Que vean mi gloria, la gloria que me has dado porque me amaste desde antes de la creación del mundo. Pero lo que estamos diciendo es que la creación, tal y como nosotros lo entendemos, el espacio y el tiempo que ocupamos los seres humanos, no existía antes de la obra de Dios. Este versículo, como he dicho, deja claro que Dios creó todo. Y a mí eso me parece impresionante. Porque no solamente creó este planeta, y ya algunas veces cuando vas a la montaña, qué montaña más preciosa, qué valle más precioso. ¡Uy! Esto es precioso, qué grande es Dios. Sí. Pero es que Dios no solamente creó este planeta, creó el sistema solar. El sistema solar es tan grande que hace 40 años enviaron una sonda al espacio. Voyager, creo que se llama. Y para salir del sistema solar creen que tardará unos 30.000 años. 30.000 años solo para salir de nuestro barrio. Para cruzar todo lo que es la Vía Láctea, si pudiésemos viajar a la velocidad de la luz, que es imposible, tardaríamos 500.000 años. Solo en cruzar la Vía Láctea, que es donde estamos nosotros. Pero es que no solamente el universo es la Vía Láctea. Parece ser que hay miles y millones de galaxias. Dios creó todo eso. ¡Qué poderoso es! Ahora, algunos podéis pensar, o algunos pueden decir, vale, sí, pero el ser humano también sabe crear. Y a medida que vamos adelantando en la creación, creamos cosas más guays. Ya llegará el momento que seremos tan poderosos que crearemos lo que nos dé la gana. Y es verdad, el ser humano va creando cosas. Cuando yo era pequeño, habíamos creado la Game Boy. Los que tenéis mi edad sabéis lo que es una Game Boy. Ahora, yo enseño a mis hijos la Game Boy, me mirarán y dirán, ¿y cómo se hace la llamada? ¿Cómo me conecto a Internet? Oh, porque ahora hoy en día el móvil es mucho más bueno. Y los jóvenes os reís de la Game Boy. Pero de aquí a 20 años enseñaréis vuestro iPhone a vuestros hijos y dirán, pero esto no flota, no vuela. Porque es verdad, el ser humano va progresando y va creando cosas. Entonces hay esta idea de que nosotros podemos ser tan buenos como Dios. Solo hace falta la educación, el esfuerzo. Y es verdad que el ser humano puede crear, porque como veremos estamos hechos a imagen y semejanza de Dios. Pero no podemos y nunca podremos crear a la manera de Dios. Porque cuando dice Dios creó, la palabra en el original es bará. Y bará es una palabra muy específica que solo puede referirse a la creación de Dios. Porque bará significa crear de la nada. El ser humano puede dar forma, puede coger barro, arcilla y formar un plato, un vaso. ¿Vale? Tenía un trozo de barro y ahora tengo un plato, he creado un plato. Sí.
Incluso, yo no soy científico, pero los que estáis estudiando esta semana y tenéis exámenes, los que estáis en bachillerato, ya lo sé, sabéis que se pueden coger diferentes moléculas, diferentes elementos, juntarlos y quizás acabar con un elemento nuevo. Nosotros podemos crear. Pero el ser humano no puede crear como creó Dios. Miremos el versículo 3, Génesis 1:3. Y dijo Dios, que exista la luz, y la luz llegó a existir. No nos dice que Dios fue ahí flotando y dijo, bueno, tengo este elemento que está flotando por aquí y otro lo junto, hoy tengo un poquito de luz. Pero si lo junto, hoy tengo más luz. No, 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 no. No está haciendo como un ser humano experimentando, oye, juntamos esto con lo otro y a ver lo que nos sale. No, no. Dijo, hágase la luz y se hizo la luz. No existía nada antes. Dijo, hágase la luz. Y la luz llegó a existir. El ser humano es capaz, como he dicho, de crear o dar forma a ciertas cosas, pero nunca ha podido y nunca podrá crear en el sentido de Dios, de hacer existir algo de la nada. Y esto nos muestra el poder de Dios. Pero vamos a ver la segunda cosa. Dios no solamente crea, sino continúa trabajando en su creación. Versículo 2. Dice así. La tierra era un caos total. Las tinieblas cubrían el abismo y el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas. Y este versículo es interesante y ha causado algo de debate, porque vemos en el versículo 1, Dios creó los cielos y la tierra. Pero en el versículo 2 vemos que esa creación es un caos. Y esto nos choca, porque el Dios que vemos en la Biblia y el que vemos en el relato de Génesis es un Dios de orden. ¿Cómo debemos entender que Dios crea algo, pero el siguiente versículo nos dice que es caos y desorden? Pues ha habido varias formas de intentar entender este versículo. Y solo voy a compartir uno con vosotros no porque es la que más me gusta a mí, sino es el que más apoyo bíblico encuentro. La primera cosa que debemos darnos cuenta es que en ningún momento del versículo 2 dice que Dios no estaba controlando la creación. No es que estaba diciendo, uy, he creado esto y no sé qué hacer, es todo un caos, a ver cómo soluciono esto. No, no. Nos deja claro que Dios estaba ahí, encima de su creación, siempre. Pero para mí, lo importante de este versículo y lo que creo que el Señor nos está intentando decir, y como digo, no es que lo crea, sino tiene base bíblica, es que la creación, sin el trabajo constante de Dios, sin la intervención constante de Dios, no funciona. Dios no creó y dijo, muy bien, aquí tenéis la creación, yo me voy a otra dimensión, disfrutad y espabilaros. No, no, no. Es un Dios cercano que creó y porque Él lo decidió, no porque no podía hacerlo de otra forma, sino que Él decidió que esta creación funcionaría si Él estuviese involucrado cada día en esa creación. Y como digo, creo que es la explicación más bíblica, porque vemos constantemente en la Biblia que no solamente habla de que Dios puso las estrellas en el cielo, sino que las mantiene ahí. Dios no solamente crea las nubes y dijo, bueno, iros por ahí y que caiga lluvia donde quiera, sino Él envía la lluvia. Constantemente vemos que Dios está involucrado en la creación. Hay un libro de la Biblia, la segunda parte hacia el final, que se llama Colosenses, lo escribió el apóstol Pablo, Colosenses 1:17, y lo voy a leer en la versión Dios habla hoy. Dice, Cristo es Dios, Cristo existe antes que todas las cosas, y por Él se mantiene todo en orden. Así que este versículo 2 nos está diciendo que Dios no solamente es poderoso porque crea, sino está involucrado día a día en la creación que Él ha hecho para nosotros. Y esto ya lo he explicado en otros momentos. Pero sobre todo en estos meses de pandemia, todos hemos escuchado, ¿dónde está Dios? Michael, tú hablas de un Dios poderoso. Si es tan poderoso, ¿por qué no para el coronavirus? Michael, tú predicas de un Dios de amor.
Si ama tanto, ¿por qué no para el coronavirus? ¿Qué está haciendo Dios? Y no podemos entrar en detalle en el problema del mal. Sería otro estudio que tendríamos que hacer. Pero lo que deja claro la Biblia es que Dios está obrando cada día. Si Dios no estuviese interviniendo con su poder en la creación, el menor de nuestras preocupaciones sería la pandemia. Porque ninguno de los que estamos aquí esta mañana estaríamos aquí si no fuera que el Señor está manteniendo la creación. Está haciendo que el sol salga, que llueva, que el planeta siga protegido. Es que Dios, para acabar con la creación, no tiene que hacer nada. Por lo que estamos leyendo en este versículo, deja de hacer lo que está haciendo y se desmontaba todo. Dios muestra su poder. Porque, gracias a Dios, solo hay el coronavirus en estos momentos. Porque si no fuera por él, no existiríamos. Porque Dios está obrando. ¿Queréis ver dónde está Dios? Claro, no ve. Es que no está porque no desaparece el coronavirus. Pero en vez de decir no está porque no desaparece el coronavirus, y como digo, este es un problema difícil, el mal y el sufrimiento, que tocaríamos en otro momento. Pero en vez de mirar el coronavirus, ¿por qué no miramos el sol? El oxígeno, las plantas, la comida, la lluvia. Dios está mostrando su poder cada día. Y si no fuera por Dios, ninguno de los que estamos aquí estaríamos aquí esta mañana. Pero Dios muestra su amor. Hemos dicho, Dios no es poderoso porque el sol ha salido. Pero muestra su amor. ¿Por qué muestra su amor? El ser humano ha dicho a Dios, no te necesitamos. Vete. No me vengas a mí diciendo lo que tengo que hacer. Yo voy a hacer la vida a mi manera. No te necesito. Dios fácilmente podría decir, ¿no me necesitáis? Me voy. Y al día siguiente desapareceríamos todos. Pero Dios, porque ama tanto a su creación, incluso cuando le decimos, no te necesito, sigue trabajando en la creación. Sigue manteniendo la creación. Lo dijo Manuel una vez, esto es una cosa que me acuerdo de uno de sus primeros mensajes hace muchos años. El peor castigo que nos puede hacer el Señor es contestar nuestras oraciones. Imagínate que Dios contestara de verdad al ser humano diciendo, Dios, no queremos tener nada que ver contigo, lárgate. Si se largara de verdad, como digo, los problemas que tenemos en el mundo no son nada en comparación de lo que podría ser si Dios de verdad se desentendiera de su creación. ¡Qué amor! Y esto es un mensaje para los que quizás no nos consideréis cristianos. Mira el gran regalo que Dios nos da cuando le rechazamos. Nos mantiene con vida, nos mantiene con la creación. Imagínate lo que nos quiere dar si vamos a Él y nos entregamos a Él y decimos, lo sentimos, Señor, sí que te necesito. Límpiame, cámbiame, sé mi Rey. Entonces, hemos visto que Dios lo creó todo y Dios continúa trabajando en su creación hoy en día. Y en tercer lugar, ¿qué significa esto para nosotros? Pues para quizás entender lo que significa esto para nosotros en el siglo XXI, quizás tendríamos que entender lo que significaba también para los primeros lectores de este capítulo hace miles y miles de años. Pensad que los primeros lectores de este capítulo, el mundo era un sitio peligroso, un sitio que daba miedo. Podía pasar cualquier cosa, un desastre natural, una enfermedad, y acababa con tu vida. Entonces, en la antigüedad, los seres humanos creían que había una batalla entre dioses buenos o fuerzas buenas y dioses malos y fuerzas malas. Por eso, muchas casas o pueblos tenían su ídolo. Oye, este ídolo, este dios hemos decidido que es bueno. Y si le adoramos y le hacemos sacrificios, pues nos protegerá de esos dioses malos que nos quieren enviar terremotos, enfermedades, sequías, inundaciones. Pero aún así, eso no les daba paz. ¿Por qué? Porque estaban hablando de una guerra entre dos dioses. ¿Y si mi Dios tiene un día malo? ¿Y el Dios malo es más potente ese día? ¿Y derrota a mi Dios?
entonces va a enviar, ese Dios malo, esa fuerza mala, va a enviar un terremoto, una enfermedad, una sequía. No había paz. Pero no solamente el problema eran los poderes espirituales que no comprendían, también habían poderes que veían perfectamente, los reyes y los gobernantes. Y lo vemos en la Biblia. Antiguamente, un rey se levantaba y decía, pues ¿sabes qué? Tu esposa me gusta. Te voy a matar. Tu campo me gusta. Te voy a matar porque como soy rey y me lo voy a quedar yo. Era un sitio de mucho miedo. Pero el relato de Génesis mostraba, y nos muestra, pero mostraba a estas personas tres cosas. Como mínimo, podríamos entrar en mucho más detalles. Todos esos poderes, fueran naturales o personas, en última instancia, son sometidos a Dios porque son creación de Dios. Es verdad que han sido afectados por el pecado, eso ya entraremos en eso. Pero Dios está diciendo, no hay una batalla entre un Dios bueno y un Dios malo. Y yo estoy luchando contra un Dios malo y a ver, no, está diciendo, yo creé todo. Entonces yo tengo poder sobre todo. La segunda cosa es que Dios también, como creó de la nada, no estaba limitado a usar materiales que tenía. Dios no dijo, es que he creado la tierra y con el material que tenía no está mal, pero es que como el material que usaba era defectuoso, por eso hay los terremotos. Yo no los puedo controlar porque estaba dentro del material. No, Él creó todo como Él quiso y para su propósito. Como digo, porque hay otras cosas, como los desastres naturales, es otro tema que tocaríamos quizás cuando hablamos del pecado. Pero Dios está diciendo, yo lo creé todo, tal como yo lo quise, así que yo lo controlo todo. Y en tercer lugar, está diciendo, y no os preocupéis, no solamente lo creé todo, como a mí me apetecía, sino que sigo trabajando en la creación ahora. No me he largado, estoy con vosotros aún. Entonces, ¿qué nos puede decir esto a nosotros hoy en día? Es verdad que como seres humanos no creemos en las fuerzas de mal, en dioses buenos y dioses malos. ¿Vale? Ahora hablamos de la ciencia, las fuerzas naturales y todo eso. Pero seguimos viviendo en un mundo que tenemos miedo. Miedo a poderes a los cuales podemos dar nombres. Si tal persona llega al poder, uy. Si tal filosofía practicada o política practicada por tal grupo llega al poder, uy, me da miedo. Pero también hay las fuerzas naturales que no podemos controlar. Y lo hemos visto este último año. El coronavirus no lo podemos controlar. Sigue habiendo fuerzas naturales y fuerzas de personas que nos dan miedo. Pero cuando entendemos que Dios lo creó todo, entendemos que esas cosas que nos dan miedo están bajo, en última instancia, el control de Dios. Salmo capítulo 2, o el Salmo número 2. ¿Sabes qué? No necesitamos a Dios. Vamos a hacer lo que nos da la gana. Nos vamos a independizar de Dios. Y el versículo 4, Dios dice, el Rey de los cielos se ríe. El Señor se burla de ellos. En su enojo los reprende. En su furor los intimida y dice, he establecido a mi Rey sobre Sión, mi santo monte. El Señor se ríe de esos poderes que se rebelan contra Él, porque al fin y al cabo Él los creó. Y aunque están afectados por el pecado y pueden estar haciendo daño, hacen lo que Dios permite hasta que Él lo permite. ¿Os vais a rebelar contra mí? Se ríe de ellos. Jesús en su juicio contra Pilato, Pilato se sorprende porque le está haciendo preguntas a Jesús y Jesús no le responde. Y Pilato le dice en Juan capítulo 19 y el versículo 10 dice lo siguiente. Pilato dice a Jesús, ¿te niegas a hablarme? ¿No te das cuenta que tengo poder para ponerte en libertad o para mandar que te crucifiquen? Oye, contéstame, que yo decido si vives o mueres. Y Jesús le contesta, no tendrías ningún poder sobre mí si no te hubiese sido dado desde arriba. Así que, cuando vemos poderes, movimientos que van en contra y dicen, oye, iglesia, callaros, Michael, cállate.
hemos de recordar que esos poderes, en última instancia, como fueron creadas, son creación de Dios. Dios pone el límite hasta dónde van a llegar. Quizás tendríamos que tener esto más en cuenta cuando, y es una cosa que me entristece, sobre todo en el mundo anglosajón, pero está pasando aquí en España también, cuando las iglesias están más preocupados por el quien está gobernando que por evangelizar. El Señor nos dice, ir por ahí y poner primer ministros cristianos. Oye, como cristianos podemos tener nuestra opinión, no lo digo que no. Y debemos algunas veces decir, esto no se puede ser. Pero estamos llamados a evangelizar. El Señor decidirá quién pone y quién quita y hasta dónde llega ese poder. Entonces, espero que haya quedado claro. Lo importante de los versículos de Génesis no es tanto el tema de los días ni de las especies, sino la grandeza y el poder de Dios. Pero una última cosa, y tiene que ver con la idea de que Dios sigue trabajando en su creación. Génesis 1:4 leemos que Dios consideró que la luz era buena. Lo que crea Dios es bueno y es lo que vemos constantemente en el relato de Génesis. Y bueno no significa sencillamente bonito. ¡Ay, qué bonito es la luz! No, no. Bueno significa que sirve para su propósito. Cumple el propósito por el cual Dios lo ha diseñado. Y quiero acabar con un último versículo, que quizás vais a pensar, ¿pero esto qué tiene que ver con Génesis? Romanos 8:28. Dice así. Ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo a su propósito. Y es un versículo que conocemos bien y nos gusta. Muchas veces lo malinterpretamos. Pensamos, oh, todo me va a ir fabulosamente bien. No, este versículo lo está diciendo esto. Este versículo, dentro de su contexto, está diciendo, no importa los poderes que como cristianos os enfrentéis, sean poderes naturales, sean poderes políticos. Yo me voy a encargar, Michael, de que tú llegues al cielo. Y esto era una promesa importante para aquellas personas que en el primer siglo estaban siendo perseguidos por el imperio más grande de la época, los romanos. Y es un mensaje bueno para nosotros, sobre todo si tenemos en cuenta lo que hemos visto en Génesis. ¿Por qué? Yo tengo la confianza de que Dios me llevará con Él al cielo, porque es un Dios poderoso que puede crear. Cuando yo lo estoy pasando mal y no veo salida, Dios, que puede crear las cosas de la nada, puede crear una salida que nadie se imaginaba y ningún ser humano pudiese haber creado. Incluso, si el Señor no abre esa puerta, porque algunas veces no lo va a hacer, sé que Dios, como es Dios creador, creará e incrementará mi fe. Hay veces que yo miro lo que ha pasado a otros cristianos y digo, yo, Señor, no sé si tendría la fe para soportar lo que han pasado a ellos. Pero el Señor me está diciendo, Michael, no te preocupes, porque yo puedo crear cualquier cosa. Te puedo crear una salida. Voy a incrementar tu fe, porque puedo crear. Es que mi fe es insignificante. Es que yo no necesito cosas grandes para crear. He demostrado que he creado cosas de la nada. Segunda cosa, Dios no está limitado a la materia prima. Lo hemos visto en la creación. Creo las cosas de la nada. Eso me da confianza. Porque si yo tuviese que esperar llegar al cielo por mi materia prima, yo no tendría ningún convencimiento que voy a pasar la eternidad con el Señor. Pero yo tengo la confianza de que Dios no me va a decir, Michael, lo intentamos, ¿eh? Lo intentamos, casi llegas al cielo. Pero, oye, con la materia prima, tampoco podía hacer mucho más. Los que me conocéis cuando entré por estas puertas hace 25 o 30 años, la materia prima era bastante más básica que la que es hoy en día. Nadie hubiese dado 2 duros por ese delgadito, tímido
ansioso, persona que entraba por esta puerta hace 25 o 30 años. Pero porque Dios crea las cosas de la nada, no dice, Michael, ¿eres así? Pues vamos a ver lo que hacemos. No, no, no. Tengo la confianza de que Dios es un Dios creador. Y como digo, da esas fuerzas espirituales, psicológicas, físicas, para ir hacia adelante y llegar al cielo. Y en tercer lugar, como hemos visto, Dios está trabajando constantemente en la creación. Dios no me dijo, Michael, vas a llegar al cielo. Hasta luego, nos vemos ahí. No, me está acompañando cada día. Está trabajando en mi vida para que no vuelva al caos que era mi vida antes de conocerle. Y por eso doy gracias al Señor. Entonces, a forma de conclusión, entendamos bien, hay muchos matices que podríamos haber entrado, pero reconozcamos y recordemos la grandeza de Dios, que crea todo. Eso significa que lo controla todo. No está limitado por nada, porque creó lo que Él quiso como Él quiso y sigue trabajando en la creación. Como cristianos, salgamos. Hemos hablado de evangelizar. Salgamos a la calle a evangelizar con la seguridad de que el que nos acompaña es el Dios Todopoderoso, creador de todo. Y si no sois cristianos, Dios, aunque la hayamos rechazado, y puedo hablar yo de mi vida personal, yo también, ha habido muchas veces en mi vida, aunque me he creado una iglesia, que dije, Dios, ya lo hago a mi manera. Dios siguió queriéndome, interviniendo en mi vida. Y está interviniendo en la vida de cada persona, diciendo, aunque me hayas rechazado, sigo bendiciendo la creación, con la esperanza de que tú vuelvas a mí y podamos pasar toda la eternidad juntos. Si queréis hablar de este tema después o alguien me ha visto por YouTube, tenéis los datos de contacto, os podéis poner en contacto con nosotros. Porque el Señor os bendiga. Amén. Bueno, pues vamos a acabar con un último cántico. Es el cántico O tu fidelidad. Matthew, si lo puedes poner. Oh Dios eterno, tu misericordia ni una sombra de duda tendrá, tu compasión y bondad nunca fallan y por los siglos el mismo serás. Es un himno que siempre me ha gustado. María Jesús y yo lo escogimos para nuestra boda porque tenemos la confianza de que Dios se compromete a estar con nosotros. Dios no ha dicho, vale, Michael, te he cambiado. Espabilate, está con nosotros, muestra su fidelidad, es poderoso y tengamos eso en cuenta.